Buenas tardes, estimado estudiante de la asignatura de Contabilidad Básica para la Facultad de Ciencias Económicas. Mi nombre es Kenneth Isaac Sanders Robleto, teléfono móvil 5726-8494 para cualquier consulta. Y antes de iniciar el curso vamos a abordar un poco de las generalidades y conceptos de la contabilidad básica. Como muchos autores sostienen, justificadamente, a la contabilidad se le ha denominado el lenguaje de los negocios. En efecto, la contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico. La situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y el flujo de efectivo. Por esta razón, los negocios hacen uso del lenguaje contable a fin de presentar las cifras a los usuarios de la información financiera. La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para medir los resultados económicos de las compañías. Esto está dado en base a la situación financiera económica que presenta la empresa. Esto por medio del estado de situación financiera o balance general. La contabilidad está presentada en base a 4 documentos o estados financieros básicos, que son el estado de situación financiera o balance general, estado de pérdida y ganancia o estado de resultado, estado de cambio en la posición del patrimonio neto y estado de cambio en el estado de flujo de efectivo. Todo ello está soportado mediante las notas a los estados financieros, que contienen información explicativa sobre las cifras que estamos presentando en los documentos anteriormente mencionados. Siguiendo con las generalidades, se define la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son, cuando menos, de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Las operaciones financieras que realiza la empresa, las operaciones financieras básicas, las podemos denominar como compra, como venta, solicitud de préstamos bancarios, pago de nómina, registro de gasto, costos de mercadería vendida, ingreso de mercadería, etc. Esto de carácter financiero. Asimismo, también la contabilidad incluye el análisis e interpretación de los resultados. En el segundo concepto, identificamos que la contabilidad es el conjunto de reglas y principios que enseñan la forma de registrar sistemáticamente las operaciones financieras que realiza una empresa o entidad y la presentación de su significado, de tal manera que pueden ser interpretados mediante los estados financieros. La contabilidad contiene un conjunto de reglas y principios denominados normas internacionales de información financiera, que enseñan cómo registrar de manera organizada, sistemática, todas las operaciones que la empresa realiza, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos determinar como referido a una operación financiera de la empresa. Además de esto, interpretarlo, la contabilidad mediante los análisis, los estados financieros y las notas a los estados financieros. La importancia de la contabilidad se puede explicar por lo siguiente: establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio. Es decir, establece un control de todos los recursos que la empresa posee, es decir, todos los recursos y derechos, que eso lo encontramos en la parte de los activos dentro del estado financiero de estado de situación financiera. Ahí nos encontramos con todos los derechos y recursos de las empresas. ¿Cuáles son los derechos y recursos? Inventario, efectivo y equivalente al efectivo,
cuentas por cobrar, etcétera. ¿Cuáles son nuestras obligaciones que están clasificadas como pasivos dentro del mismo estado de situación financiera? Son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar a proveedores, las deudas bancarias, los gastos acumulados por pagar, hipotecas por pagar, etcétera. También es importante porque registra de forma clara y sistemática todas las cuentas que se manejan en la organización o empresa, ya que esto constituye su funcionamiento o procedimiento básico, el que debe ser de alto grado exacto para evitar errores o pérdidas de tiempo. Además de esto, proporciona en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera de la empresa. Los estados financieros muestran una foto de la imagen financiera que tiene la empresa en un determinado tiempo. Lo podemos determinar como el estado de situación financiera, que muestran la información a una fecha determinada, y también el estado de resultados, que muestran la información en un periodo dado, es decir, en un determinado en un determinado rango de fecha, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque es un estado financiero dinámico. El estado de resultado, a esto me estoy refiriendo. También prevé con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio. Es decir, si tenemos el principio de negocio en marcha, que el negocio tiene buenas probabilidades de crecimiento, o que tenemos probabilidades de quiebra o de fracaso en las actividades económicas. Además que sirve como comprobante y fuente de información ante terceros de todos aquellos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener una fuerza probatoria ante ley. Todos los involucrados en la elaboración de información contable tienen que ser muy juiciosos al momento y tener mucha ética al momento de participar en la elaboración de esta, ya que la información contable determinada en cada uno de los estados financieros mencionados anteriormente son probatorias ante la ley, es decir, son de carácter legal. ¿Quiénes son los usuarios de la contabilidad? La razón principal de preparación y emisión de los estados financieros es de servir para la toma de decisiones llevada a cabo por dos tipos de usuarios: usuarios internos y usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Estos están ligados en forma directa a la identidad, cuyos estados financieros revisan o analizan. De esta forma pueden identificar en primera instancia a las siguientes personas. Los usuarios internos podemos incluir a los propietarios, junta directiva, gerentes y contadores. Como menciona el concepto, los usuarios internos están ligados directamente a la entidad económica y de forma directa, ¿verdad? Los usuarios externos están constituidos por toda aquella empresa o persona que tienen algún tipo de relación con una entidad, pero que no pertenecen formalmente a la organización. Dentro de ellos se identifican los siguientes: los inversionistas potenciales, proveedores, entidades financieras, gobierno y público. Acá me quiero detener. Los propietarios, ¿para qué requieren los estados financieros? Principalmente los propietarios lo requieren para ver cómo se está desarrollando su capital. Es decir, ellos aportaron dinero a la empresa para que iniciara actividades económicas. Entonces ellos quieren ver cómo se está desarrollando la actividad económica en las cuales ellos han depositado su capital. Además de evaluar la eficacia y eficiencia de la junta directiva. La junta directiva de igual manera lo requiere para evaluar la actividad económica de la empresa y proponer mejoras o proyectos a la empresa. Además, la junta directiva requiere los estados financieros para saber cuáles han sido las ganancias, cuáles han sido las pérdidas, en qué se están aplicando los gastos, en qué se está gastando más, cuáles son los costos de la compañía, etcétera.
Los gerentes también requieren y hacen uso de la información contable, ya que esto les permite a ellos tener información sobre cómo se están desarrollando las actividades económicas relacionadas a su giro comercial. Por otro lado, también poder tener una comparabilidad de información con empresas similares o de igual industria o con un promedio de la industria. Es decir, si si la rentabilidad en la industria farmacéutica está en un 35% en promedio en la industria, es decir, toman todas las empresas farmacéuticas y sacan un promedio, entonces poder evaluar nosotros como empresa individual cómo está nuestra empresa en relación al promedio de la industria. Y los contadores, aparte de elaborar los estados financieros, también toman esa información para elaborar indicadores financieros, para elaborar notas a los estados financieros, presentar declaraciones a la DGI, presentar declaraciones a la alcaldía de Managua, entre otros usos. Entre los usuarios externos tenemos los inversionistas potenciales. Dentro de los inversionistas potenciales pueden hacer uso, ya que esto prevé o brinda, los estados financieros brindan información sobre el desarrollo económico que ha tenido la empresa en los últimos años. Y en base a esto, el inversionista potencial puede determinar si es factible poner su patrimonio en esa empresa o no. A los proveedores es de mucha importancia, ya que pueden evaluar si la empresa es sujeta a crédito por parte de los proveedores o no. Y en base a ello también determinar los montos que tengan de crédito. Es decir, si una empresa tiene un desarrollo económico débil en los últimos años, los proveedores no pueden arriesgarse a darle grandes cantidades de crédito porque pueden correr el riesgo de incobrabilidad. Por otro lado, las entidades financieras también hacen uso de ellos cuando la empresa requiere un préstamo bancario. Al momento, como pasa también a nivel en finanzas personales, la empresa hace uso, el banco hace uso de los estados financieros para saber si la empresa es de fiar y qué importe puede hacer un préstamo y que ésta lo pueda pagar, ¿verdad? Y si tiene capacidad de pago. El gobierno hace uso de los estados financieros, ya que en base a esto puede confirmar que la empresa está realizando el pago de sus tributos según corresponda. Cuando me refiero a gobierno, no solo es a la Dirección General de Ingresos, también a la Alcaldía de Managua, entre otras entidades gubernamentales que se tributan. El público en general. El público en general hace uso de los estados financieros principalmente en las empresas que transan en la bolsa de valores. Las empresas que transan en la bolsa de valores se determinan como las empresas que hacen uso del dinero público, es decir, del dinero de las personas, que el dinero que las personas ponen al momento de comprar acciones. ¿A qué me refiero con esto? Yo, Juan Pérez, decido invertir en McDonald's, decido comprar 5 acciones a $5. Entonces yo estoy poniendo mi dinero en la empresa, ¿verdad? Entonces así hacen millones de personas más, ponen su dinero en esa empresa, ¿verdad? Entonces, los directivos tienen que publicar los estados financieros de esta empresa con el objetivo de que los inversionistas, los compradores de acciones, puedan evaluar cómo va el desempeño económico de esto. La razón principal por la que estas empresas publican sus estados financieros es precisamente para que el público en general pueda saber cómo está el desempeño de esa empresa y poder decidir si compra más acciones o vende las acciones que tienen en propiedad. Ok. Tipos de contabilidad. Como el propósito básico de la contabilidad es proveer información
financiera acerca de una entidad económica y a la vez facilitar la toma de decisiones para sus diferentes usuarios, llámese accionistas, proveedores, inversionistas, empleados públicos y en general, se originan las ramas siguientes. La contabilidad también tiene segregaciones de contabilidad, así como en la medicina existe ortopedia, neurocirugía, cardiovascular, etcétera. También en la contabilidad existen diferentes especialidades, pero que todas ellas son englobadas por la contabilidad general. Tenemos la contabilidad financiera, que es una actividad comercial, compra artículos para revenderlos con un margen de ganancia, asimismo registra sus gastos, etcétera. Contabilidad administrativa o gerencial, la contabilidad fiscal, que es todo lo relacionado al giro fiscal que tenga la empresa, es decir, relacionada directamente a todos los pagos a todo el registro, contabilización, clasificación y pago de las obligaciones fiscales que tenga la empresa. La contabilidad de costos se relaciona a todo a todo el proceso de producción para determinar el costo del producto unitario. Desde que ingresa la materia prima, pasa a fabricación, luego se determina como producto terminado y se vende. A esto, a este ciclo contable se denomina dentro de la segregación de la contabilidad de costo. El objetivo principal, determinar el costo unitario del producto terminado. La contabilidad gubernamental, así como las empresas privadas de carácter privado o comercial e industrial, tienen su contabilidad, también las empresas gubernamentales. Esto con el objetivo de evaluar la ejecución de los presupuestos gubernamentales en cada una de sus entidades. También tenemos la auditoría. La auditoría se encarga de revisar, validar que la información que se está presentando, de información contable que se está presentando, sea informada de manera consistente y razonable en todos los aspectos importantes de ella. Tipos de organizaciones mercantiles. Las actividades mercantiles pueden adoptar diferentes tipos de formas de organización, según sea el objeto que se persiga y cada una de ellas posea determinadas características que las diferencia una de otra. Básicamente se pueden identificar tres tipos de organizaciones mercantiles: propietario individual, sociedad colectiva y sociedad anónima. Dentro de la sociedad propietario individual o persona natural, se le conoce en Nicaragua y se caracteriza porque no existe una separación entre el patrimonio de la entidad unipersonal, es decir, que el dueño de la empresa es una sola persona, y el patrimonio del dueño. Es decir, el patrimonio de la empresa y el patrimonio del dueño son los mismos, no hay una separación. De esta forma es común que desde el punto de vista legal el dueño de la entidad unipersonal responda con sus bienes a las obligaciones de la identidad de la entidad unipersonal. Es decir, que si la empresa o el propietario, que es lo mismo, obtiene una obligación bancaria y la empresa no puede cubrir con sus obligaciones del pago de los bancos, entonces el dueño tiene que asumir esa deuda como que si fuera una deuda propia. Este tipo de organización se encuentra en pequeños negocios en donde los bienes, derechos y obligaciones son manejados directamente por el dueño, dadas las dimensiones relativamente pequeñas de sus actividades. Sociedad colectiva. En este tipo de sociedad se da la existencia de dos o más socios. En esta los socios son solidariamente responsables de todas las obligaciones legalmente contraídas por la sociedad. En esta sociedad los socios responden a las deudas no solo con el capital social, sino también con el capital particular de cada uno de ellos. Es decir, que si la empresa, como mencionaba anteriormente,
contrae un préstamo bancario y la empresa no puede realizar el pago de esta por quiebra o que no hay una mayor actividad comercial de venta en sus operaciones, entonces los socios tienen que hacer propia cada una de las deudas de la empresa, no solo con el capital que aportaron, es decir, si aportaron $10,000 cada uno, no solo van a aportar hasta $10,000, sino por el monto total de la deuda. Sin embargo, los socios pueden por pacto limitar sus responsabilidades con solo agregar la razón social, la palabra limitada. Encontramos también sociedad anónima. Esta sociedad está conformada por el capital social suscrito y pagado, dividido en títulos representativos del mismo, denominados acciones o cuotas de capital, que les da derecho a los socios o accionistas a participar en las utilidades de la empresa y encargan su manejo a administradores que ellos designan. En esta sociedad, los socios responden a las deudas únicamente con el capital aportado y no con sus bienes particulares. Es importante que se pueda determinar que la sociedad anónima posee acciones y cuotas de capital. Como mencionaba, si dentro de la aportación de capital social no solo se puede realizar en efectivo, es decir, en dinero, pueden aportar activo fijo, un edificio, un terreno, dinero obviamente, etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto se tiene que monetizar y saber cuánto es el derecho que le da a los socios sobre el capital social a cada uno de los socios de manera individual al capital de la empresa, sobre el capital de la empresa, y de esta manera participar en la utilidad. Es decir, que si una eh, que si una que si la empresa posee tres socios el primer socio posee el 50%, el segundo el 25% y el tercero el otro 25%, entonces en esta misma proporción de aporte a capital van a tener ellos la participación en las utilidades de la empresa. De esta misma manera encargan su manejo a administradores que ellos designan. Es decir, que el que tenga la mayoría de acciones, es decir, la mayoría de importe a acciones es el que vas a tener mayor voz y voto dentro de la designación del manejo de los administradores de la empresa. En esta sociedad, los socios responden a la deuda únicamente con el capital aportado y no con el de sus bienes particulares. Es decir, en el momento que la empresa tenga una quiebra, entonces las deudas se pagan con todos los activos, se venden todos los activos para pagar los pasivos. Asimismo, si esta no cubre, se hace uso del capital social aportado por los accionistas. Este capital social viene a ser distribuido por los acreedores de la empresa. Como actividades de repaso tenemos que se respondan brevemente las preguntas siguientes. ¿Por qué se afirma que la contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales? Explique con sus propias palabras el concepto de contabilidad. ¿Por qué a la contabilidad se le ha llamado el lenguaje de los negocios? Explique la importancia de la contabilidad, enumere las ciencias con las cuales la contabilidad tiene relación y explique cada una de ellas. Al menos aquí en esta parte pueden explicar tres ciencias, ¿verdad? Pueden ser las ciencias tecnológicas, gubernamental, etcétera. Puede ser economía. La pregunta número 6, ¿cómo se pueden clasificar la contabilidad? Explique cuántos tipos de usuarios de los estados financieros se pueden identificar, qué diferencias existen entre los usuarios internos y externos, y enumere los servicios que puede desempeñar el contador
enumere y explique los tipos de organizaciones mercantiles. Todo esto es en base a la presentación que está acá y alguna u otra cosa que se tenga que investigar en el internet. Es un gusto para mí poderles haber presentado esta clase. Cualquier duda o consulta estamos a la orden. Tengan buen día.